Las iglesias efectivas en el siglo XXI, las iglesias que van a atraer mucha gente al conocimiento de Jesucristo y que van a ser iglesias simpáticas, que provocarán el interés de la gente allá afuera. Y los cristianos efectivos, los individuos del reino, que van a ser obreros efectivos en traer a otros al conocimiento de Jesucristo, tendrán que ser personas muy conscientes de lo que es la ardua jornada de la santificación y del perfeccionamiento cristiano. Una de las destrezas más importantes que se requiere en la vida cristiana hoy en día es el conocimiento de cómo el alma se va renovando y transformando y cambiando patrones destructivos y dañinos y negativos de comportamiento por patrones saludables que produce gente sana y balanceada, y de cómo ese proceso es algo muy delicado y muy complejo que requiere visión a largo plazo y gente que se unan poco a poco a ese proceso con las personas que están involucradas en el camino de la vida cristiana. Si la iglesia, por lo contrario, está llena de personas impacientes que creen que la santidad es algo que se debe dar de la noche a la mañana y que cuando uno entra a los caminos del Señor ya inmediatamente debe dejar atrás todo lo que era característico de su comportamiento pecaminoso en el mundo, vamos a producir iglesias neuróticas e iglesias incapaces de alcanzar la gente que está en el mundo y que, como Zaqueo, de quien hablamos en la última programación, tienen deseo de entrar en los caminos de Dios, pero piensan que están tan atrasados y que tienen tantas ataduras que probablemente es demasiado tarde ya para ellos. Pero estas personas, cuando encuentran un pueblo de Dios misericordioso, compasivo, simpático, generoso, paciente, entonces experimentan el nacimiento de la esperanza en sus corazones y se atreven a entrar en el camino arduo de la santificación y la transformación personal. Por eso es que los pastores y los líderes cristianos debemos estudiar continuamente algo de psicología cristiana, de consejería, principios de cómo el alma y la mente se cambian y se transforman para abandonar los patrones del pasado y sustituirlos con patrones nuevos. Y por eso es que yo aconsejo mucho a los creyentes de hoy en día que estudien y lean acerca de estos elementos de la transformación humana y cómo se dan en el cerebro y en el sistema nervioso humano. Porque después de todo, Dios usa la biología humana, Dios usa los funcionamientos del cerebro y de las emociones y de los recuerdos y de la voluntad. Dios no viola los patrones del alma humana, sino que los respeta y trabaja a través de ellos. Y por eso es que, aunque muchas veces las personas experimentan unas confrontaciones muy poderosas con el Espíritu Santo al inicio, y se dan unos cambios bien fuertes, pero siempre habrá cosas que se requerirá mucho tiempo para que se puedan dar en el proceso de su santificación y de llegar a ser gente que verdaderamente refleje el carácter de Jesucristo. Y se requiere entonces líderes, consejeros, discipuladores, pastores, que estén muy conscientes de este proceso y que le den tiempo a las personas para que puedan llegar a donde tienen que llegar. Por eso vemos que el apóstol Pablo dice en un pasaje: hijitos míos, por los cuales padezco dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y esa expresión del apóstol Pablo denota lo que es el proceso de perfeccionamiento cristiano y que se requiere pastores como Pablo que sientan el dolor y que paguen el precio de caminar con el pecador
ese camino largo de caídas y levantarse otra vez, y que ellos mismos sufran dentro de su propio ser ese proceso, ¿no? Pero con paciencia, como Pablo dice que padece de dolores de parto, esperando hasta que Cristo sea formado en ellos. Porque eso es lo que hace el discipulador y eso es lo que hace el pastor, es caminar con el pecador, caminar con el hijo, en el caso de la familia y la paternidad, caminar con el amigo o con el discípulo, poco a poco, paso a paso, como el Espíritu Santo hace con nosotros. El Espíritu Santo es el Paracletos, el que se para al lado de nosotros y camina con nosotros y nos anima, nos instruye, nos informa, nos educa, hasta que nosotros lleguemos a la plenitud de la persona de Cristo Jesús. El discipulador cristiano, el padre cristiano, el consejero cristiano, se para al lado de la persona, camina con ellos, padece de las inconveniencias de ese proceso de santificación hasta que llegue el día, que nunca llegará plenamente, porque nunca seremos perfectos aquí en el mundo, pero hasta que llegue el día que la persona discipulada llegue a reflejar los valores y los principios del carácter de Cristo Jesús y del reino de Dios. Ese es el tipo de consejero y de discipulador que necesitamos en este tiempo. Ese es el tipo de iglesia y de líder que se requiere para llevar a tanta gente en el siglo XXI hacia la casa de Dios y los caminos del Señor. Ojalá que nosotros podamos llegar a ser gente